El precio de la perfección. Víctor Moreau vivía en las sombras. No solo en la sombra de la pobreza que lo asfixiaba en un minúsculo apartamento de Lisboa, sino en la sombra de su propia insignificancia. Era delgado, con rasgos comunes que se perdían entre la multitud, y un trabajo burocrático que le consumía el alma gota a gota. Pero la ambición ardía en él como fuego subterráneo. Anhelaba una riqueza que lo liberara y una belleza que lo hiciera inolvidable, adorado. Fue en una noche de niebla espesa, mientras vagaba por un callejón mal iluminado tras otra humillación en el trabajo, cuando apareció la oferta. Un hombre estaba sentado en un viejo banco de piedra, envuelto en sombras que parecían moverse contra las leyes de la física. No era alto, pero emanaba una presencia gélida que hizo estremecer a Víctor. El extraño vestía un traje impecable, de corte anticuado, y sus ojos eran como dos trozos de carbón incandescente, negros, pero con un brillo profundo e inquietante. Víctor Moreau. Su voz era suave como seda rasgada, resonando más dentro del cráneo de Víctor que en sus oídos. Veo el vacío en tus ojos, el deseo insatisfecho. Víctor tragó en seco. ¿Quién es usted? Un admirador del potencial humano y un coleccionista de oportunidades únicas. El hombre sonrió, revelando dientes demasiado blancos y afilados. Dicen que el alma es eterna. Un precio pequeño, ¿no crees? Por todo lo que siempre has deseado. El corazón de Víctor se aceleró. Riqueza, belleza, todo lo que había anhelado. Era un cuento de hadas perverso, pero la tentación era un veneno dulce corriendo por sus venas. ¿Qué me propone? Un pacto simple, 7 años de gloria absoluta, riqueza más allá de tu imaginación más febril, y belleza, una belleza que hará que los mortales se arrodillen ante ti. Todo eso, Víctor, todo. Los ojos de carbón se clavaron en él. A cambio, solo una pequeña firma. Y lo que hay detrás de ella, claro. El miedo luchó contra la ambición dentro de Víctor. La niebla parecía infiltrarse en sus huesos, pero la visión de sí mismo, rico, deslumbrante, poderoso, fue más fuerte. Yo acepto. Un pergamino envejecido, que no estaba allí un segundo antes, apareció en las manos del extraño. Una pluma negra como la noche surgió de la nada. Víctor firmó su nombre con mano temblorosa. En el instante en que la pluma dejó el pergamino, un dolor agudo, como una aguja de hielo, atravesó su corazón, desapareciendo de inmediato. Cuando Víctor miró de nuevo, el banco estaba vacío. Pero en el bolsillo de su abrigo gastado, sintió el peso frío y sólido de una antigua moneda de oro. Y al pasar frente al vidrio empañado de una tienda, su reflejo no era el mismo. Sus rasgos estaban más definidos, sus ojos más brillantes. Una aura de magnetismo comenzaba a emanar de él. Los 7 años de gloria. Los años que siguieron fueron un sueño vertiginoso. La riqueza fluía hacia Víctor como un río. Inversiones milagrosas, herencias inesperadas, suerte obscena en juegos de azar. Y su belleza se volvió legendaria. Era una perfección casi dolorosa de contemplar. Hombres y mujeres suspiraban por él. Las puertas del poder y el lujo se abrían como por arte de magia. Víctor Moreau se convirtió en un ícono, un dios moderno adorado en portadas de revistas y en los salones de la alta sociedad. Pero el precio se escondía en las sombras de su nueva vida. Los espejos mentían. A veces, especialmente en espejos antiguos o bajo luz tenue, su reflejo parecía distinto. Sus ojos reflejaban una oscuridad más profunda, una sonrisa que no era del todo suya, más depredadora. Eran visiones fugaces, pero dejaban un rastro de hielo en su espina dorsal, el frío interior. Ningún abrigo de cachemira ni chimenea de mármore
lograban calentar el frío permanente que ahora habitaba en su pecho. Era como si su núcleo estuviera hecho de hielo seco, el hambre de las sombras. Víctor desarrolló un miedo irracional a la oscuridad total. En las sombras más profundas juraba escuchar susurros, sentir movimientos sinuosos que lo observaban con hambre antigua. El olor a azufre, débil pero persistente, se convirtió en su sombra olfativa. La belleza que aterraba. La gente lo adoraba, sí, pero Víctor comenzó a notar un brillo de miedo genuino en las miradas de algunos, especialmente en niños y animales. Era como si vieran más allá de su fachada perfecta, atisbando algo primordialmente incorrecto: la degradación del alma. Víctor se volvió frío, calculador, incapaz de sentir empatía verdadera. La compasión fue reemplazada por un desdén glacial. El placer solo venía de la acumulación y la adoración, sentimientos vacíos y efímeros. La noche del séptimo año. El séptimo año llegó como un verdugo silencioso. La fecha exacta del pacto ardía en la mente de Víctor. La ansiedad se convirtió en pánico creciente. Intentó esconderse en su mansión fortificada, rodeada de guardias y luces cegadoras, en la noche fatídica. El reloj se acercaba a la medianoche. Entonces, los relojes se detuvieron. Todas las luces se apagaron al mismo tiempo, sumiendo la mansión en una oscuridad absoluta, más densa que cualquier noche natural. El frío interno estalló, congelando el aire a su alrededor. El olor a azufre se volvió sofocante. De las sombras más profundas de su lujoso dormitorio, emergió una figura. Ya no era el hombre de traje impecable. Era una silueta alta y distorsionada, hecha de tinieblas palpables y ojos que eran solo dos agujeros vacíos que absorbían la luz. La presencia. Víctor Moreau. Su voz era el gruñido de 1000 demonios, el crujir de huesos rotos, el aullido del viento en un abismo. El plazo ha expirado. El alma es mía. Víctor cayó de rodillas, el terror absoluto licuando sus entrañas. No, por favor, todo lo que tengo, tómalo, la riqueza, la belleza, solo no me lleves, gritó, su voz perfecta, ahora distorsionada por el pánico. Los ojos, vacío, lo miraron fijamente. Hubo un silencio pesado, cargado de humor perverso. Entonces una risada retumbó, un sonido que rajó la realidad alrededor, haciendo que los cristales de las ventanas estallaran en silencio. ¿Llevarte?, tronó la voz, llena de desprecio cósmico. Oh, Víctor, pobre mortal, no estoy aquí para llevarme lo que ya es mío. Estoy aquí para entregar. Un choque violento atravesó a Víctor. No era dolor físico, sino una implosión de identidad. Sintió algo vital, cálido y brillante, ser arrancado de su centro, su alma. Una ola de vacío absoluto, más fría y terrible que cualquier cosa que hubiera experimentado, inundó cada célula de su cuerpo. Se tambaleó, apoyándose en la cómoda de mármol, y entonces lo vio. Vio su reflejo en el espejo, ahora iluminado por una luz fantasmal que emanaba de la presencia. El horror final no fue el demonio, fue lo que quedó en el espejo. La riqueza seguía allí, la ropa costosa, las joyas, la belleza, la perfección esculpida seguía allí. Pero era solo una cáscara, una máscara grotesca. Los ojos que lo miraban eran pozos de oscuridad absoluta, idénticos a los de la criatura detrás de él. Su rostro perfecto era como una estatua de cera, sin vida, sin alma, un simulacro perfecto, pero vacío, una marioneta de carne y hueso. La riqueza permanece, la belleza permanece, susurró la presencia, su voz ahora un veneno que se filtraba en la mente vacía de Víctor. Por toda la eternidad que te queda en este plano, disfruta de tu perfección, Víctor Moreau, disfruta de tu vacío.
porque ahora solo eres un escaparate, un recordatorio para el próximo ambicioso. Y yo siempre vuelvo a coleccionar. La presencia se disolvió en las sombras, llevándose consigo el último rastro de calor, de luz, de humanidad que Víctor alguna vez tuvo. Las luces volvieron, brillantes y frías. Víctor Moreau se quedó solo, inmensamente rico, deslumbrantemente hermoso, perfectamente vacío. Un cuerpo perfecto, habitado solo por el eco helado del infierno y el reflejo monstruoso en los espejos. Un recordatorio silencioso y eterno del verdadero precio pagado. El pacto no había terminado con su partida. Había terminado con su prisión. Una prisión dorada y perfecta, donde era el zombi más hermoso del mundo, condenado a desfilar su condena hasta el fin de sus días. Y el olor a azufre nunca lo abandonaría.